Estamos en comunicación con Diego Santos Sardones, socio de CSA Attorneys, doctor en Derecho con licencia en Nueva York y New Jersey. Además es licenciado en Artes en Justicia Criminal en especialización de Psicología. ¿Qué tal, Diego? Agustina Henrich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustina? Muy Un bien, placer. ¿vos? Igualmente. Buen día, Diego. Baltasar Schubert te saluda. Gracias por estar con nosotros. No, el placer es todo mío, Baltasar. Muy amable. Diego, queríamos hablar con vos un poco, lo adelantamos antes, a raíz de una nota que salió en La Nación que un poco asegura que se ha disparado la demanda de argentinos que quieren radicarse en Estados Unidos. Sabemos que, bueno, parte de tu labor es esta, ¿no? De hacer, ¿podemos llamarle papeleo, los trámites y embajada mediante? Sí, hacemos los trámites de la visa, algunos trámites de visa como la visa B1, B2, la de turista, es Sí. bastante sencilla, no requiere ni un gestor ni un abogado. Otras son más complicadas y usualmente requieren un trabajo de un profesional. Y hablan de una E2. Correcto, Sí. la visa de inversionista, la visa E2. Bien, ¿nos podés contar un poquitito cómo es? Porque yo estuve leyendo, pero bueno, prefiero que lo digas vos que sos un especialista, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que invertir? Se Sí, diferencia, la por visa- lo que leí, se diferencia de las visas de talento también, ¿no? Que son como otro tipo de visa para gente que va a desarrollar por ahí alguna cosas más artísticas. Correcto, sí, la visa E2, la visa inversionista, requiere una inversión sustancial en una empresa personal en los Estados Unidos y la inversión tiene que ser, no tiene que ser marginal y tiene que dar la rentabilidad para que el solicitante pueda vivir en los Estados Unidos Ujú. con su familia directa, que sería cónyuge y hijos hasta los 21 años. Bien. La empresa puede ser cualquier rubro, no hay un rubro específico, usualmente personas van a franquicias, pueden a veces, no sé, un café, una heladería, Ujú. hay otros rubros, no sé, quizás hay rubros de como empanadas, muchos argentinos a veces tratan de utilizar su conocimiento de gastronomía local en los Estados Unidos, que usualmente muchas veces es exitosa. Y el monto usualmente de la inversión depende un poco de la empresa y lugar en los Estados Unidos donde se va a invertir. No es lo mismo una empresa establecida en Miami, que tiene costos más altos, que quizás Georgia o Alabama, que son quizás estados que no tienen el costo de vida es mucho más accesible. Claro. Pero un monto usual es alrededor de los 120 a los 160 mil dólares para hacer la visa de inversión. 120 a 160 mil. ¿Y cuáles son los lugares más populares? Vos hablabas de Alabama, Georgia y Miami. No, sí, Miami Sí. y New York son los dos lugares más populares para los Ajá. argentinos en Estados Unidos. Los Ángeles empezó a tener cierta demanda, Texas, Houston, Texas, usualmente empezó a levantar un poco de la demanda. También, o sea, el estado donde soy yo, New Jersey, que es pegado a New York, Sí. también empezó a levantar un poco la demanda, pero New York y Miami son los dos focos para los argentinos. Y a este monto de inversión hay que sumarle obviamente el costo de los papeleos, de honorarios y demás, ¿no? Eso solamente para que te la den, o una vez que te la dan, ¿no? Correcto. Ujú. Para solicitar la visa uno requiere ya haber hecho la inversión. Ya tiene que Ajá. estar el negocio funcionando, ya abierto, y ahí en ese punto uno puede solicitar la visa. Costos adicionales, que puede ser, o sea, la apertura de pedir ciertas licencias, bueno, los honorarios de abogados y otros, para hacer el plan de negocio, para demostrar que el negocio va a ser exitoso en los Estados Unidos, tiene alrededor de 7, 10 mil dólares. Claro, como un análisis de viabilidad del negocio, una cuestión así, ¿no? Exacto. Te pregunto, una vez otorgada porque el negocio está en funcionamiento y se le ve viabilidad técnica, ¿por cuánto tiempo se extiende esta licencia? ¿Se van renovando? ¿Cómo es el tema? Sí, una empresa nueva usualmente lo dan por 2 años Ujú. y quizás si uno compra una
negocios preexistentes a veces te pueden dar por 5 años, pero solamente entre 2 y 5 años. Y mientras que el negocio siga funcionando y está dando ganancias y es rentable y la persona puede vivir en los Estados Unidos de su propia empresa, puede seguir renovando la visa. Ajá. Si el negocio está cerca de la quiebra, no está creciendo, no está tomando empleados, está medio paralizada, es usualmente difícil obtener una renovación. Y en ese punto, si no obtiene la renovación, la persona tiene que volver a la Argentina, a su país de origen. Claro, y el tema de la negación, ponele que uno va, se instala, desarrolla el negocio, o sea, empieza a hacerlo funcionar. ¿Hay algún porcentaje más o menos, como para tener una idea, de la tasa de negación de eso? ¿O en general se conceden, ya si todo está más o menos funcionando? O sea, un número exacto no le No, pero un podría, aproximado, no me como para decir, tenemos pero, un 50 y 50, un 40 y 60 de posibilidades. Si uno realiza la inversión y abre la empresa y requiere que la persona esté ahí físicamente a trabajar de esa empresa, no debería tener ningún inconveniente en obtener la aprobación. Algunos casos que pueden ser complicados es si no requiere que la persona esté ahí físicamente en los Estados Unidos, porque si no tiene que trabajar físicamente en los Estados Unidos, no hay la necesidad de darle la visa, ¿no? Claro. Como algunos, no sé, consultoras o algunas empresas que es puramente servicios pueden tener problemas porque si se puede hacer de cualquier parte del mundo, el trabajo para esa empresa a veces no te dan la visa. Solo un ejemplo, ¿no? Sí. También otro ejemplo de por qué puede haber una denegación esta es una visa de no inmigrante, por lo cual uno tiene que tener la visa solo por el hecho de trabajar de esa empresa y tiene que volver cuando se le vence o si no renueva la visa. Ahora, si alguien vendió la casa entera, vendió, no sé, todo para acceder al monto y establecer este negocio y no tiene arraigos en Argentina, es difícil que te aprueben la visa porque, bueno, uno está demostrando que ya definitivamente está emigrando permanentemente a los Estados Unidos y eso no es la idea de esa visa, porque no es una visa de residencia permanente, que es como la Green Card, que es distinto. Te consulto, digo, todas estas cuestiones que vos estás asesorando para, obviamente, tratar de ofrecerle respuestas a los argentinos que están emigrando más fuertemente ahora que antes a Estados Unidos, digo, en todas estas cuestiones sobre todo de Trump, de primero Estados Unidos, digo, preservar el trabajo de los americanos y todo, aún así, más allá de esta dialéctica política, el trámite o la burocracia estatal en los diferentes estados no se ha agudizado, digo, más allá de estas cuestiones, sigue siendo tan desburocratizado como antes o hay algunas trabas más para acceder a estas cuestiones. Para la visa E2 en sí no. Para otra categoría de visa sí. Por ejemplo, la visa L1, que es la transferencia de un gerente o un empleado esencial de la empresa o un empleado con conocimiento especial. Ahí hubo muchas trabas, porque bueno, primero salió el decreto que no hay emisión de esa categoría de visas para las personas que lo solicitan por primera vez. Y los centros de servicio de migraciones se pusieron más, diría, riguroso, porque quieren asegurarse de que la persona que tiene que ser transferido desde el exterior hacia los Estados Unidos es porque es necesario que sea esa persona, que sea persona X que necesita venir a los Estados Unidos y que no es alguien que puede ser contratado dentro de los Estados Unidos. Entonces, sí. Que justifique que tiene que ir una persona desde fuera, digamos. Exacto. Que no hay nadie que puede ser contratado dentro de los Estados Unidos, entonces requiere sí o sí que venga esa persona del exterior. Sí, entonces, que se justifique, digamos.
Exacto, se tiene que justificar, correcto. Diego, por lo que estuve leyendo, en junio de este año se disparó el tema de consultas de pedido de licencias, aumentando un 40% respecto del año pasado. Es un montón, casi la mitad, ¿no? Sí. ¿Qué en su termómetro, ¿no? ¿Qué es lo que vieron o qué es lo que dice la gente que solicita? Porque todavía no estábamos tan mal en junio. O sea, si vos me decís, lo solicitaron ayer, te creo un poco. Pero en junio es como que todo era más intangible todavía que hoy. Más que nada la parte económica, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo más común fue el tema de la economía, un poco. Bueno, gran parte en realidad, creo que... yo no opino políticamente, ¿no? Pero diría quizás algunas de las cuestiones del tema de la moneda y los ahorros de las personas le dieron cierto miedo. O sea, esa fue una consulta bastante común, que bueno, preservar su propia riqueza personal. También muchas de las consultas que recibimos es por el tema de que hay profesionales jóvenes que quizás fueron despedidos o no consiguen un trabajo en su propia, o sea, en su rubro, entonces quizás aplican a trabajos en el exterior y bueno, de esa forma se consiguieron un trabajo, una oferta laboral y nos consultan para ver si es viable o no esa petición de visa. Entonces hay varios factores, aunque Estados Unidos también tuvo una decaída enorme. O sea, los números fueron casi muy parecidos a la gran recesión de los años 20, 30. Yo diría que muchos mercados empezaron ya a repuntar de a poquito, entonces hubo una demanda laboral, por lo cual muchas consultas por ese lado también. Y tengo una consulta. Sé que Estados Unidos es una de las naciones que no te deja tener doble nacionalidad, valga la redundancia. ¿Con eso no hay que renunciar? Si uno se radica allá, ¿hay que renunciar a la nacionalidad argentina? ¿O no tiene nada que ver? Mi entendimiento que hay problemas con triple nacionalidad, no doble nacionalidad. Uno puede ser ciudadano argentino y tener la ciudadanía americana. Okay. Ahora, uno corre el riesgo de quizás abandonar su residencia si hay ciertas excepciones, como bueno, la más común es si uno ejerce algún cargo político en el gobierno del exterior, bueno, y es ciudadano americano, tendría que renunciar a la ciudadanía o el mismo gobierno te solicita la renuncia porque, bueno, no es incompatible tener una función pública con ser ciudadano americano. Bien, ok. Pero sí, doble nacionalidad no hay problema. Bien. Bueno, Diego, muchos datos, la verdad, muy interesante. Me impresiona el número, la verdad. Sí, igual eran consultas, ¿no? Muchas de las personas que consultaron no es que finalmente se vayan, que estaban viables para irse a los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, es un número alto. Tal cual. ¿Y cuáles son el tipo de rubros más posibles de llevarse para allá? Peluquerías, estaciones de servicio, estoy viendo, restaurantes. Vos me hablabas de la gastronomía. Sí, mira, restaurante es bastante popular. Comidas típicas argentinas ofrecen, ¿no? Sí, hay muchos argentinos que quieren abrir su propio local, no sé, de empanadas o de la parrilla argentina es muy exitosa en Estados Unidos. Mira. Es muy exitosa, sí, porque bueno, los cortes son distintos, el corte en Estados Unidos es distinto, entonces ve, bueno, ya la fama de la parrilla argentina es mundial, ¿no? Entonces, si no hay mucha competencia, usualmente
en un lugar puede ser muy exitosa. Teníamos un cliente que había solicitado en un estado, creo que era, no sé si era Luisiana, o sea que no había argentinos, pero la comunidad se le acercó mucho a su parrilla porque era el único en la zona. Y, claro. Sí, la gastronomía, otros rubros, bueno, a veces la importación de ciertos materiales son exitosas, pero eso va con una visa E1, que es más a esa categoría. Claro. Sí, los bienes raíces en un tiempo era muy exitosa, sigue siendo exitosa hasta cierto punto. No puede ser solo una administradora de casas, ya tiene que ser más complejo. O sea, alguien que quiere hacer una administradora de ciertas casas en los Estados Unidos ya tiene que tener como contratos con constructoras, tiene que ser más amplio el rubro. No puede ser completo. La persona que tiene 2 casas en Miami y le dan la visa de inversión. No, ahora uno tiene, no sé, 4 o 5 y una de esas empresas tiene un contrato para refaccionar o establecer más. O sea, es más complejo que antes. Está bien. Muchas gracias, Diego. Clarísimo todo lo que nos contaste. No, de nada. Volveremos a hablar seguro más adelante a ver cómo terminó el año. ¿Cómo no? Por favor, Agustina y Baltasar, ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Hablamos con Diego Santos Sardones, socio de CSA Attorneys, doctor en Derecho con licencia en Nueva York y Nueva Jersey. Nos contaba, a vos te gusta decirle éxodo, ¿no? Sí, un éxodo, ¿no? De argentinos hacia Estados Unidos. Sí. La verdad que es muy Hay elocuente. muchos estudios de abogados que se dedican a estos tipo bufetes que se dedican a asesorar y a hacer todo el papeleo de los trámites. Y hay un interés y encuentran oportunidades y por eso, como él dice, si bien no todos finalmente tienen la viabilidad, hay como un canal como para radicarse en Estados Unidos y bueno, tratar de hacer la América, qué sé yo, tratar de vivir un poco el sueño americano. En momentos muy difíciles, pero bueno, siempre se da estos fenómenos, ¿cierto? Pero bueno, él decía, ¿no? En junio aumentó respecto del año pasado un 40% las consultas. Es mucho. Es un montón. Es un montón. Y en general, por lo que estuve leyendo, también son... él hablaba de los jóvenes profesionales y demás, pero por lo que vi también hay muchos... chicos jóvenes con familias, con niños pequeños que dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a hacer carrera en la Argentina o nos vamos? Y por lo menos la consulta la hacen, que eso ya dice un montón de cómo estamos. Es todo un dato, todo un dato.